Bienvenidos a otro programa más de Tres en Punto, un proyecto de Regla de Tres. Un servidor, Raúl López Telles, les da la bienvenida, acompañado de Patricia Monreal, de Beatriz Rojas, y tenemos hoy un invitado muy especial, un especialista en Derecho, el maestro Rubén Jiménez Páramo, catedrático de la preparatoria número 5 Melchor Ocampo y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacán. Pues el tema de hoy es, empezamos septiembre está cargado de varias efemérides, una por cierto muy nueva y es de la que vamos a hablar. El inicio de lo que se ha llamado el nuevo Poder Judicial, después de que transcurrió un proceso demasiado cuestionado en el debate a nivel nacional y que llegó a una elección el 1 de junio basada en acordeones que guiaron al pueblo bueno y sabio para que votara por los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación y a nivel local también la renovación del Poder Judicial de Michoacán. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación. Raúl, Pati, Betty. Bueno, muy complacido de estar aquí con ustedes y bueno, compartir desde pues, mi muy modesta capacidad intelectual algunos comentarios sobre esta reforma. Bueno, este escenario que se avisora de antemano se ha planteado como un escenario de riesgo en cuanto a que la mayoría de quienes integrarán el nuevo Poder Judicial pues llegan con una carga de dedazo, de designación, de imposición y de poca experiencia. Inclusive en los últimos debates que se metió a resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue validar a quienes inclusive no cubrían la calificación, ese promedio. Bajo esos parámetros, ¿tú qué avisoras en este arranque del nuevo Poder Judicial de México? Bueno, pues yo quisiera ser optimista, dando el beneficio de la duda en relación con esta reforma, pero la verdad, pues ¿qué podemos esperar? Porque bueno, pues este gobierno viene a ser una extensión del anterior y bueno, esta reforma fue impulsada precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presenta su iniciativa el 5 de febrero de 2024. Llama mucho la atención que el lunes 1 de septiembre, que llega la presidenta al edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice sí se pudo. Entonces, con lo cual, pues va a seguir en esa misma tónica. Entonces, pues la forma en la que llegaron, como tú bien lo señalas, Raúl, ese sesgo democrático del Poder Judicial, habría que analizarlo a detalle. Así que eso entramos a esa parte. Además, la imagen, Rubén, forma es fondo, ¿no? Comúnmente se dice. Entonces, la imagen que nos regalaron durante el arribo de los nuevos ministros a la Corte, con la presencia de Claudia, de funcionarios federales en primera línea, pues muy significativo, ¿no? Ya te habla de... Sí, así es. Sí, que incluso demoraron en cambiar la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Para precisamente no tener a alguien de la oposición ahí en la foto. Pues de entrada llega, al menos la Suprema Corte, llega con una carga, con un rezago importante, considerando que ya tiene más de un año inactivo en varios sentidos las determinaciones de los jueces, de los ministros, de los magistrados. ¿Qué escenario en ese sentido consideras que va a ser factible? ¿Realmente van a estar a la altura para enfrentar por un lado ese rezago, pero también actualizarse para las nuevas, las nuevas tareas que tienen que emprender? Pues yo creo que una decisión que en la lógica deberían de tomar es conservar al personal que actualmente está, en lo que, digamos, empiezan a enrolarse en su nueva función, sobre todo porque muchos de ellos no han tenido, bueno, ni mucho menos carrera judicial, ni ocupar algún cargo dentro de la Administración de Justicia. En el mejor de los casos, quienes pudieran tener una cierta ventaja, esto bueno, me lo dijeron mis maestros en la Facultad de Derecho y algunos de mis familiares que son abogados, el que va siempre adelante es el litigante. Porque él está al día en los trancazos diarios. El juez
me decía mi tío Leonel Vladimir Alipio Jiménez, dice, el juez nada más te dice que no, pero tú como litigante tienes que buscarle para que te diga que sí. Y el juez nada más te dice no y ya puede fundar y motivar sus resoluciones, pero uno como litigante pues tienes que buscar por todos los medios pues que te diga que sí a lo que estás pidiendo en tu demanda. Abajo, pues los que, bueno, en mi caso, yo que estuve algunos años en la administración en la administración pública, pues también ahí como que estamos muy limitados porque nos circunscribimos a cierta área. El que parte el queso es el litigante, el que está en constante al día de las reformas que se llevan a cabo. Y también, bueno, pues en el caso de los que nada más se dedican por ejemplo, a la docencia, pues también, pues nada más la investigación, pero si nunca se han parado en un tribunal, pues también hay una limitación. Ya no digamos que los que estudiaron nada más derecho y son políticos, diputados, pues ellos sí, cero experiencia. Son los que no tuvieron ni la calificación, ¿no? Así es, efectivamente. Oye, Rubén, bueno, está esto que comentamos, ¿no? Hablas tú de otorgar el beneficio de la duda. Yo creo que nos la pasamos otorgando beneficios de la duda y siempre nos acaban ensartando. Pero el hecho es que, a diferencia de reformas anteriores donde había la incertidumbre natural de cambios, de modificaciones, me parece que hoy es más acentuada justamente por estas características. Finalmente podías dar el beneficio de la duda por el tema de la carrera judicial, los años que tenían que estar ahí, pero en este caso no. Ya hay el anuncio de austeridad para la Suprema Corte, 800 millones son los que se están estimando, y en este contexto, pues, ¿qué riesgos reales estás observando tú en torno a lo que va a ser el funcionamiento y lo que tiene que ver estrictamente con el tema de índole de las determinaciones legales, jurisdiccionales de la Corte? ¿Qué tan en riesgo están? Por ahí encontré una nota, ahorita por aquí la busco, éramos niños, Raúl, de la revista Impacto. En esta revista Impacto se menciona por ahí en 1986, ahorita la busco, un abogado envía una carta al presidente Miguel de la Madrid y en el encabezado dice 6 políticos más a la Suprema Corte. Dice, y él menciona, dice, la axiología nos enseña que la política persigue el poder y el derecho la justicia, de tal manera que es muy distinta la mentalidad de un político a la de un jurista. Entonces, yo escuchaba en algunos programas, ayer precisamente Leo Zuckerman tuvo invitados que trataron el tema y decían, pues ahora va a ser con criterio político y no jurídico. Los riesgos, a mí algo que realmente me preocupa, Pati, Betty y Raúl, es, yo veo a mis alumnos que van a estudiar Derecho. Ya no estoy en la facultad, por cierto, hace un año dejé mi grupo, nada más estoy concentrado en Prepa 5, Melchor Ocampo, pero yo veo a mis alumnos y veo con cierta zozobra e incertidumbre lo que les va a tocar a ellos enfrentar como litigantes. Yo finalmente pues ya casi voy de salida, pero las nuevas generaciones de abogados a lo que se van a enfrentar, aunque la ley te diga que esto es guinda, pues el juez te va a decir que es azul. Claro. Pero oye, pero si estoy viendo que es guinda, pues no. Entonces, esas cuestiones de interpretación y donde pues ya vemos pues claramente los dados cargados. O sea, quiero ver a la ministra Lenia Batres fallando en contra de una determinación del gobierno federal. No, para nada. ¿Y qué tan correcto es? No sé si alcanzo a preguntar todavía. Sí. Un minuto tenemos. Bueno, arranca el Poder Judicial con una ceremonia religiosa de pueblos indígenas diciendo que ahora el canal judicial va a hablar de usos y costumbres y de cómo es la justicia indígena, cuando el sistema jurídico mexicano no está basado en el sistema pues, de justicia indígena. Y además, pues una ceremonia religiosa pues no deja de ser una ceremonia religiosa. Entonces, pues, ¿qué tanto nos habla esto de que va a ser imparcial la impartición de la justicia?
Vamos a dejar la respuesta, perdón, para el siguiente segmento. Quédese con nosotros, estamos analizando en este mes de septiembre el inicio del nuevo Poder Judicial. Estamos de regreso en este episodio de Tres en Punto con nuestro invitado especial, maestro Rubén Jiménez Páramo, quien es docente, es especialista en Derecho, y estamos hablando de la entrada de esta nueva corte. Se supone que el sistema judicial en sí no cambia mucho, lo que cambia mucho es la elección de las personas que van a estar al frente, pero pues eso en sí pues acarrea que sí cambie el sistema judicial. Y hablábamos antes del corte de qué tan legítimo es, de qué se puede esperar, que se está hablando de que el presidente de la Suprema Corte se identifica con los pueblos originarios, pero no solo eso, ¿no? Sino que viste una toga bordada, celebra una ceremonia religiosa para empezar. Entonces, pues, ¿qué tanto nos habla esto de imparcialidad, ¿no? Al momento de impartir justicia a las personas indígenas, pues sí es cierto que hay una deuda en cuanto a que no siempre hay intérpretes, que debería de haber en los procesos, o sea, sí ha habido injusticias y demás, pero pues también a lo mejor alguna vez van a cometer un delito, ¿no? O sea, o también alguna vez, pues, bueno, para simplificar, la justicia se supone que sea imparcial y que sea ciega y que no tenga favoritismos, ¿no? ¿Qué nos dice que arranque el nuevo Poder Judicial con una ceremonia religiosa? Bueno, ya hizo un constitucionalista de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Elisur Arteaga Nava, precisa que pues esto es una violación al Estado laico. Hubo una reforma, no recuerdo, al artículo 39, 40, 41, que dice ahora que somos una república democrática, representativa, popular, federal y laica, se agregó ese término. Bueno, pues debe ser ajeno a toda cuestión religiosa. Yo hace algunos años, de manera análoga, hago la referencia, previo a la Semana Santa, ya ven que cuelgan en los balcones de la Avenida Madero unas mantas púrpuras y demás. Recuerdo que pusieron una en mi escuela, en la Prepa 5. Yo le dije a la directora, oiga, pues ¿dónde quedó el Estado laico? Debe de quitarlo. Me sorprendió que en la casa del estudiante Nicolaita sí las dejaron. En el Palacio de Gobierno, en el Colegio de San Nicolás. La única que no tenía era la Prepa 5. Ajá. Entonces, pero como hemos comentado, Raúl, pues a veces después no nos damos cuenta de estos detalles. Que sí, casualmente, ahorita que me encontré, les contaba esta nota de Proceso de hace 40 años, donde dice, más políticos habilidosos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Impacto. Una carta abierta a la revista Impacto, una carta abierta al entonces presidente Miguel de la Madrid, donde se hace una crítica a los nombramientos que se hicieron en aquella época. Y esta nota del doctor Miguel Carbonell, esta más reciente de 2019, de La Voz de Michoacán, donde dice, vamos a limpiar la casa, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora que hablaron de purificar, bueno, y era Arturo Saldívar. Yo ayer platicaba con mis alumnos de esta ceremonia, dije, bueno, si vamos a creer en esa purificación, pues se los deberían llevar a Sinaloa para que pare tanta violencia. ¿Sí? O sea, la debieron empezar a Sinaloa, Guanajuato. Ya empezamos a perder nuestra capacidad de asombro. Yo comento con mis alumnos, ya no nos extraña ni nos causa absolutamente nada el ver cada fin de semana tantos muertos afuera de bares en nuestro vecino estado de Guanajuato. Pues aquí en Michoacán. Rubén, pues si bien es cierto que el Poder Judicial, bajo las características que estaba, pues tenía como toda institución actos de corrupción, deficiencias, etcétera,
Lo cierto es que me parece que no había habido en el arribo de los ministros, de los jueces, de la mayoría de la gente personas juzgadoras, el cuestionamiento tan profundo como el que hay ahora por el tema de la operación política para su arribo. La imagen de la conformación de la Suprema Corte, que es un meme con los acordeones, pues es muy significativa porque existe una percepción generalizada de un arribo con una natura corrupta por la cooptación del voto que hubo a través de estos acordeones, que pone en duda, pues, de origen lo que puedan determinar, decidir los ministros. Si hay una condicionante desde tu perspectiva hacia lo que será su actuar a partir de este origen, o hay que ofrecerles el beneficio de la duda, como dices, y ver si todo es causa del sospechosismo y de la mala intencionalidad de la gente. Sí, tal vez que tengamos una mente pervertida, ¿no? Y hacemos otras cosas. Sean buenas personas. Claro, y... Nuevamente, Pati, quisiera ser optimista, pero pues no, lo que vemos no nos da elementos para ello. No recuerdo si fue un diputado o diputada recientemente, no sé si después del pleito de Noroña con Alito o antes en la Cámara, en la comisión permanente, alguien algo dijo así en tono como amenazante, pero van a ver ahora que llegue la nueva corte. O sea, sí, ya están cargando los dados de que ya está, nada más les faltaba el Poder Judicial para tenerlo todo. Ya tienen el Ejecutivo, ya tienen el Legislativo, ya tienen el Poder Judicial. Y por eso era la urgencia, ¿no? Exactamente. Sí, por ejemplo, nos decía un maestro en la facultad, el doctor Luis Mauricio Figueroa, decía que lo que nunca hacemos los abogados es leer las exposiciones de motivos y los artículos transitorios de las normas. Y ahí encontramos, me refiero nada más de manera muy rápida al primer párrafo de la exposición de motivos que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: el gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos ante los juzgados de distrito, los tribunales de circuito y la propia Suprema Corte de Justicia y Nación, lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones. Así empezó su exposición de motivos. Pues ya es un tropezón, para que la pierda bien. Los hechos consumados, Así porque es. Finalmente no hay una independencia, No. todo lo contrario. Así es. Entonces, si me permitan, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ahora que se habla de la democracia en el Poder Judicial, pero ¿qué entendemos por democracia? Si nos vamos al artículo 3 de la Constitución, que bueno, todos sabemos que se refiere a la educación, 39, 40 y 41, bueno, sí hablan de la democracia y demás, de que el pueblo mexicano ha decidido formar una república y demás, pero el artículo 3 es muy ilustrativo en cuanto a que dice que la educación, no quiero confiar en mi memoria, dice que la educación, será dice, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Esto más o menos lo repite nuestra ley orgánica de la Universidad Michoacana. Dice, será democrática considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. O sea, la democracia no es ir a votar nada más. La democracia no es que todos tengamos nuestra credencial de elector. La democracia no es que en las elecciones se tapicen las calles de propaganda. La democracia no es de que a cada rato nos estén bombardeando con los spots, que nos tratan como tontos y nos los tienen que repetir y repetir y repetir tantas veces. O sea, esto debería de ser el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. Pero a veces pareciera ser que el propio gobierno
pues lejos de promover ese constante mejoramiento cultural, hace lo contrario. Ahí nos traen conciertos de Karim León y de otro tipo de artistas. Ese es el mejoramiento cultural de nuestro Estás pueblo. tocando una llaga fuerte. ¿Sí? Entonces, si salimos a la calle, Pati, si salimos a la calle y le preguntamos, yo los cuestionaba también a mis alumnos antes del 1 de junio, que fue la elección, si salimos a la calle y le preguntamos al común de la gente, todos nos enseñaron desde la primaria, todos, que hay 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso nos lo aprendimos de memoria. Pero si salimos y preguntamos a la calle qué hace el Poder Judicial y cómo está conformado el Poder Judicial, la gran mayoría lo ignora. La gran mayoría. Sí, claro. ¿Sí? ¿Y así fueron a votar? No, Así y es. precisamente, efectivamente, los que fueron a votar bajo un esquema muy distante a esos criterios de democracia que deberían de regir en la vida cotidiana, en la vida social, incluso en la vida familiar, y que no existen, ¿no? Pero con esa reflexión dejamos este segundo segmento para continuar en la parte final de 3 en Punto. ¿Qué tal? Estamos de regreso en el último segmento de este programa de 3 en Punto, hablando sobre pues esto que ya es un hecho, el arranque del Poder Judicial, del nuevo Poder Judicial, que estamos analizando con mucho gusto con Rubén Jiménez Páramo, que está hoy aquí. Y en esta transformación que hubo en el Poder Judicial Federal, en el estatal, bueno, obviamente todas las entidades de la República, no hubo una generalidad de transformación para todos los tribunales. Hubo algunos que quedaron sin tocar, que siguen bajo el esquema de definición a través de ejecutivo, legislativo, y casualmente en esos no hay problema, o se dice que no hay problema como el que se ve en los otros, ¿no? Entonces, Rubén, pues preguntarte tu análisis de estos tribunales que no fueron tocados, tu visión de por qué no fueron tocados, y también un poco clarificar cuáles son, ¿no? Porque en medio de todo la vorágine como que los perdemos de vista, ¿no? Sí, nuevamente me refiero a la exposición de motivos del presidente López Obrador del 5 de febrero de 2024. Dice en el segundo párrafo: la paz solo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público. Yo advierto que más bien fue una especie de venganza en contra del Poder Judicial de la Federación por algunos fallos adversos que tuvo el Ejecutivo en aquel entonces. Pero efectivamente, Pati, como lo dices acertadamente, si se hablaba de una justicia integral, pues faltó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí no hay elecciones, los tribunales militares, que incluso no sabemos de dónde están, en los tribunales agrarios, aquí en el Estado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, bueno, a nivel federal, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde por cierto acaba de ser designado, no electo, Cristóbal Arias Solís. Ejemplo. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que a diferencia del federal, está fuera del Poder Judicial, al menos hasta ahora. Entonces, pues la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado. Yo recuerdo, ustedes recordarán, que antes, yo en el año 97, cuando entra Tinoco Rubí como gobernador, yo casi acababa de titularme, nos invitan a unos foros que se organizaron. Si recuerdan antes, incluso equivocadamente, la policía que dependía del Ministerio Público se llamaba Policía Judicial.
que no formaba, y la gente no distinguía entre Poder Judicial y en aquel entonces Policía. la Procuraduría de Justicia. Sí. Yo recuerdo muchas veces, ya llegó la judicial, te cayó la judicial, lo agarró la judicial. Y todavía ahora no creo que haya mucha distinción. Entonces, No. incluso, bueno, decirles que yo propuse en aquel entonces, y bueno, que se llamara, para ser más precisos, Policía Ministerial. Claro. Que es el nombre. Claro. Entonces, desde ahí estamos, pues andamos mal. No digo que, bueno, también tengan que, porque si partimos pues de si se va a democratizar todo, pues faltaron estos de democratizarse. En ese sentido, se puede decir que falta en realidad una reforma judicial, o quedan pendientes varios ángulos que no fueron tocados. Pero más allá de eso, el proceso, por ejemplo, de la integración, que queda mucho en duda, que yo creo que debería también de rectificarse, ¿no? Sí, por ejemplo, de los pendientes, si realmente se quiere acercar la justicia a más mexicanos, algo que tal vez no creo que no refiere la reforma, o no sé si nada más por encimita, el caso de los defensores públicos. O sea, yo conozco a nivel federal. Bueno, están un poquito mejor pagados, creo, pero los defensores públicos del fuero común, y un pobre defensor público conoce 50 o 60 asuntos por, no sé, ponle, no sé si 10 o 15 mil pesos a la quincena, que para la carga de trabajo que tienen, pues es muy poco. Y realmente para que se acerque la justicia precisamente a los más pobres. Aquí pues es el eslogan de primero los pobres, pues también se les olvidó. O sea, recuerdo que hace 2006, 2007, no, fue 2007, perdón, y entra en funciones en enero de 2008, cuando se crea el Tribunal de Justicia Administrativa. Incluso yo participé en el proceso cuando iban a elegir la elección de magistrados por parte del Congreso. Recuerdo que con algunos colegas abogados, mi estimado abogado licenciado Javier Arturo Silva Loza, él decía que por qué no acercar la justicia a más michoacanos. La sala quedó aquí en Morelia. A ver, una multa de tránsito en Coahuayana. Van a venir desde Coahuayana o de Churumuco o de Aquila. Van a venir a Morelia, o ya siquiera a Uruapan, que ya abrieron allí un juzgado administrativo en Uruapan. Van a venir por una multa de tránsito, por un cobro del predial, por un cobro excesivo del agua potable. No, o sea, de acercar la justicia a aquellos lugares más alejados. Rubén, el tema de la justicia, ¿no? Digamos que es la gran preocupación, la posibilidad de acceder a la justicia de las personas ante este Poder Judicial que se observa de inicio improvisado con esta nueva integración. Y frente a las reformas sobre los temas de convencionalidad, que ya no hay posibilidad de que antes finalmente tenía uno el consuelo de decir, bueno, pues agoto todas las instancias y voy a los organismos internacionales a dar batalla, pero ya no hay esa obligación pues de atender a pie juntillas estos ordenamientos o estas sentencias que pueda haber. Entonces, sí, tras esto que acabamos de vivir, de esta reforma, esta transformación al Poder Judicial, finalmente queda en estado de indefensión la ciudadanía, la población, y pues la justicia queda como moneda al aire. Los tratados internacionales siguen vigentes. Más sin embargo, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva oficiosa, las convenciones internacionales señalan que es contraria al principio de presunción de inocencia, derechos humanos y demás. Pues aquí ya lo elevaron a rango constitucional. Entonces, de tal suerte que, bueno, como mismo, incluso una reforma que se propuso el año pasado, pues ya no puede ser inconstitucional algo que está en la Constitución. Ahí como que mañosamente lo insertaron en la Constitución. Y bueno, tenemos que es una figura altamente riesgosa. Basta que alguien te acuse de uno de los delitos que establece el artículo 19 constitucional para que entre son peras o son manzanas, vas a prisión. Entonces, ¿la justicia es o no un juego de albur en estos momentos, Rubén?
Pues sí, fíjate, un tema quisiera comentar, ahora que se habló, por ejemplo, ahora que fueron la elección y la democracia y demás, ¿por qué no se dejó votar a los niños? Porque los menores son sujetos de derecho. Incluso el Código Familiar establece que, por ejemplo, en los casos de custodia, un juez debe de escuchar a un menor. Claro. Y tiene que hacer la sentencia en lenguaje. En materia laboral, se establece que a los 15 años puedes trabajar bajo ciertos lineamientos, permisos de los padres y demás, en ciertas condiciones, no trabajar en cantinas, bares, no trabajo nocturno. Los mayores de 15 años pueden formar parte de un sindicato, lo establece la Ley Federal del Trabajo. En materia penal, de los 12 a los 18 son sujetos, si cometen alguna falta, por ejemplo, un niño, yo puedo entender a mis 13, 14, 15, 16 años, yo puedo entender que papá y mamá ya no se llevan bien, eso me queda claro. A lo mejor mi hermanito de 4 o 5, él no, todavía no, le será difícil, pero él, bajo esas circunstancias, se les debió haber permitido votar. Porque bueno, se habla somos un país de más o menos 130 millones de habitantes. Votaron 13 millones. Así es. ¿Sí? He escuchado a la presidenta Claudia que me dice, no, es preferible que en lugar de que lo haga una sola persona como antes, como en el régimen neoliberal, ahora fueron 13 millones. Su mantra. ¿Sí? 13 millones con acordeones. Que no sabían, que en la gran su mayoría no saben pero cómo los está 13 conformado. millones hay un porcentaje de abstención y de votos nulos. Claro. Entonces Además. se disminuye la cantidad de gente que Así votó. es. Y réstale a los militantes de Morena. Sí, y te digo, entonces, pues si hablamos de democracia, por lo menos se debe, establece las leyes algunas categorías. Tenemos una ley de los jóvenes aquí en el estado de Michoacán. Dice que joven se entiende de los 12 a los 29 años. La Convención sobre los Derechos de los Niños dice que se consideran niños hasta los 18. Entonces tenemos distintas categorías. Un joven, la ley de justicia para los jóvenes penal establece que son adolescentes de los 12 a los 18. Un joven de 16 es niño, es joven y es adolescente. Y yo creo que de los 15 a los 16 años, mis alumnos que están en primer semestre en la prepa de 14, 15, ya saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ya tienen capacidad de discernir. así es. Pues bueno, son muchos los temas que quedan en el aire. Seguramente después de escuchar los conceptos de Rubén, tendremos otras preguntas que habrá que resolver también en siguientes programas. Les damos las gracias por haber estado con nosotros y obviamente que, pues, concediendo el derecho de la duda, esperemos saber cómo funciona el nuevo sistema judicial en México y sobre todo también los impactos que vaya a tener en Michoacán. Les agradecemos mucho su presencia. Estamos en los canales habituales de redes sociales, Facebook, Instagram, X, Twitter, y obviamente los invitamos a que consulten nuestros contenidos en reglade3.com.mx. Muchas gracias, Rubén. No, al contrario, gracias a Gracias, ustedes. Gracias.